Ah, no, no me deja. Y ahora sí, creo. Ya, bueno. Estoy grabando yo, ¿vale? Ah, no sé si eso es bueno. Ya, pero está grande. Bueno, ya, yo juego justo nomás. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, el ejercicio que vamos, que vamos a hacer ahora, el problema 12 del listado 6. Ah, se me pegó Teams. Ay, se me fue. Ya, ¿se ve cierto? O sea, debe verse negro ahora, pero ya está ahí. Sí, Ya, está cargando. Pero hoy día es tamañoso. Ahí está. Ya, entonces, ahora debería estar viéndose. Dice que la figura muestra un estanque abierto a la atmósfera, siendo el nivel del agua de 5 metros con respecto al eje de las tuberías. Estoy buscando el... Aquí está. Ya, entonces dice que el nivel del agua es de 5 metros con respecto al eje de las tuberías. O sea, que esta agua está por sobre 5 metros en el... O sea, a una distancia de 5 metros de todo este eje. Y obviamente cuando se refiere a las tuberías se refiere a que todas están en el mismo plano horizontal. O sea, como que tanto el punto A, el B, el C y el D están todas a la misma altura. Y que todas esas están a 5 metros de esta superficie del agua. Dice, las tuberías AB, BC y CD están hechas de acero comercial y tienen una longitud de 30 metros cada una. Es decir, desde el punto A a C y de B al C, bueno, que son, se pueden ver que son simétricos, hay 30 metros y de C a D también, con un diámetro interior de 0,1. Todas las tuberías también tienen el mismo diámetro. Considerando solo pérdida de cargas regulares, calcule el caudal Q que pasa a través de una de las tuberías, de cada una de las tuberías. Esto quiere decir de que no se consideran las cargas singulares, es decir, que no se considera ni el K de la entrada aquí en el A y en el B, ni el K de los codos, ni el K de la T, ni el K de salida. Así que solo cargas regulares. Considere que la descarga es a la atmósfera, o sea, en el punto D está expuesto a la atmósfera. Y esto es lo que quiere decir acá, que la presión en la tubería en el punto D es igual a la presión atmosférica, ya que está expuesto a la atmósfera. Considere el RO del agua 1000 y la viscosidad cinemática 1.2 por 10 a la menos 6. Y que todos los acerios están unidos a las tuberías mediante falange. Ya. Esto hay que considerarlo para más adelante. De aquí lo que podemos sacar es que tanto el punto, la parte que está en la superficie, y el punto D están en la atmósfera, porque verán que aquí no hay nada, pues como un cajón abierto al aire. Esto no lo dice, pero igual se puede saber, que si hubiera estado cerrado no hubieran avisado. Ya, entonces, el punto de la superficie acá está expuesto al aire y el punto D, como dice el enunciado, también está expuesto al aire o a la atmósfera. Ya, entonces, primero los datos. Lo que tenemos aquí es lo que le había dicho. A este punto, el que está en la superficie, le puse el punto cero.
Así que cuando me refiero al punto cero, me refiero a la que está a la superficie del agua. Entonces, el primero lo largo que ya le había dicho, que del A a C y de B a C es de 30 metros y de C a D también. Y solamente la vamos a llamar L, porque es la misma distancia. También a D, po, ya que tanto el diámetro de las tres tuberías de AC, BC y CD es igual a D, que es igual a 0,1 metro, que es igual a 3,3 pulgadas. O sea, 3,9 pulgadas. Después, como nos preguntan por los caudales, porque el objetivo del ejercicio es tener el caudal, primero hay que darse cuenta al toque, así, de que como son un circuito en paralelo, los caudales se suman. Es decir, que todo el agua, el caudal que viene por el lado de AC, se suma con el de BC y juntos hacen el de CD. Así que es así. Bueno, esto está explicado en una parte de la puente. Y también es así, que que el caudal, los caudales se suman cuando vienen en paralelo. Luego viene, claro, que los caudales dependen del área y como el área depende también del diámetro, al final podemos concluir de que las velocidades son iguales. ¿Por qué? Porque si los caudales se suman y los caudales dependen del área y las áreas dependen de los diámetros y los diámetros son iguales, al final podemos decir de que todas las áreas de estas tuberías son iguales. Por lo tanto, el área AC y BC son iguales y al final llegamos a la conclusión de que la velocidad en CD es igual a la suma de la velocidad en BC y en AC. Esto nos va a servir más adelante porque nos va a liberar de ecuación, o sea, de incógnitos. Porque al final tenemos una ecuación más donde podemos relacionar una velocidad con las demás. Ya hasta el momento, ¿quedó todo claro? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, ni una. Ya. Eh, o sea, sé que no eres el único, pero al menos hablaste. Ya, entonces, sigamos. Luego, para esta parte es como medio truco, medio está bien. Pero no es muy difícil llegar a la conclusión que vamos a llegar a lo que a lo que queremos llegar ahora en esta diapositiva. Bueno, bueno, en el dibujo podemos ver de que A, C y B, C son tuberías, por así decirlo, como simétricas. Están dibujadas casi de la misma forma. Y eso es lo que queremos comprobar, porque al final lo que hacemos es comparar lo que sabemos o sea, lo que sabemos ¿cómo se llama esto? De tuberías en paralelo, es que sus caudales se suman en el final. Pero otra cosa que sabemos es que sus pérdidas de carga también son iguales. Es decir, si tenemos algo en paralelo, sus caudales se suman, como acá, y sus pérdidas de carga son iguales. Ay, se me quedó pegado. Sus pérdidas de carga son iguales. Como sus pérdidas de carga son iguales, podemos llegar a varias conclusiones, dependiendo del tipo de las tuberías. Ya. Entonces, para llegar a la conclusión de varias cosas más, lo que hacemos es Bernoulli en el punto A con respecto al punto C y hacemos lo mismo con el punto B. Bernoulli en el punto B y Bernoulli en el punto C. O sea, sí, y estas son las ecuaciones. Es como que hacemos Bernoulli para encontrar la pérdida de carga justo en el punto A y en el punto C y en el punto B y en el punto C. Y nos darían estas dos ecuaciones. Dado que tenemos estas dos ecuaciones y las restamos, nos queda esta ecuación, que el Bernoulli en A y el Bernoulli en B. ¿Qué quiere decirnos esto? Al final, Bernoulli como que no expresa energía. Entonces, al final estamos diciendo que la energía en el punto A y la energía en el punto B es igual. Pero yo no estoy diciendo a través de las tuberías, sino estoy diciendo que en el punto A y en el punto B son iguales. Pero esa conclusión la llegamos a través de estas ecuaciones,
de la ecuación de Bernoulli y a través de que las pérdidas de carga son iguales, po. Ya que si las pérdidas de carga no son iguales, al restar aquí nos daría una diferencia entre esta pérdida de carga de AC y esta pérdida de carga de BC. Pero dado que son iguales, podemos llegar a concluir que esto está bien. Ya que obviamente, como comparamos dos Bernoulli, o sea, planteamos dos ecuaciones que las dos llegan al punto C, el Bernoulli en el punto C evidentemente va a ser igual al Bernoulli en el punto C de la otra ecuación. Así que esa es la explicación. Y ahora, que llegamos a Bernoulli en A es igual al Bernoulli en B, tenemos esta ecuación. Ahora, ¿por qué concluimos de que todo esto es igual? Primero, porque que los zetas son iguales, y dado de que las pérdidas de carga son iguales también, concluimos de que las velocidades son iguales, y de que las velocidades son iguales, las presiones son iguales. En definitiva, lo que queremos decir es de que como los diámetros, o sea, dado que llegamos a esta conclusión, y además el sistema simétrico quiere decir de que tiene el mismo diámetro y la misma distancia, al final concluimos de que todas sus energías pertenecientes al Bernoulli son iguales. Y al final estas tres que están aquí son iguales. Eso es lo primero. ¿Alguna consulta? Por mi parte, no. Bueno, Next, porque ya, dime, Gabriel. ¿por qué las pérdidas de carga son iguales? Que eso no lo entendí mucho. Ya, eso sale en el apunte. No me puedo acordar en qué parte, voy a buscarlo. Pero es un dato que no, aunque está mejor explicado en el apunte. A ver, deja buscarlo. Porque las presiones no pueden ser distintas al final, algo así había dicho el De profe. hecho creo que en la clase pasada el profe lo explicó. No me... O sea, en realidad como que ahí voy a tratar de acordarme a las mismas palabras que dijo él. Ya. La cosa es que si nosotros como, por así decirlo, bueno, él lo ocupó como un ejemplo de una de carretera. Y da el ejemplo, por ejemplo, si teníamos dos caminos para llegar al mismo lugar y había un camino más largo donde se iba menos gente. Y en el camino más corto iba más gente porque era más corto. Pues entonces la gente iba más veces por el camino corto. Y si uno como que contara como el tiempo que te demoráis por el taco que se produce en el camino corto y por el que te vais por el camino largo, al final llegabais al mismo tiempo. Bueno, esa analogía era como llevaba aquí. Pues. Como que daba lo mismo el diámetro y la distancia de las tuberías, pero siempre que estuvieran en paralelo, las pérdidas de carga eran iguales, porque al momento de llegar al punto C, es decir, o sea, da lo mismo el punto de partida tanto en A como en C, o sea, tanto en A como en B, los dos puntos de partida en las tuberías en paralelo. Pero si las dos llegan a un mismo punto C, en el punto C la energía es la misma. Por lo mismo, por eso mismo decimos de que una vez llegado a ese punto, dado que la energía en el fluido es la misma, la pérdida de carga son iguales. No me carga la puta. Ya, pero era más o No, pero menos. entendí, Next. Ya, vale. Entendí. Me acordé también de lo del profe. Muchas Sí, ya, gracias. ya, vale. No, eso. Que tengo frío. Por ejemplo, si me escuchan el sonido raro es que tengo frío. Ya. Entonces, y la otra conclusión, ya. Dado que la velocidad en AC y en BC, que son las que están acá, las primeras tuberías son iguales, al final llegamos a esta conclusión. Ya porque la primera ecuación, esta que está acá,
que estoy señalando, de que la velocidad en CD es igual a la suma de la velocidad AC y BC, venía de la ecuación de los caudales, po, de que los caudales se suman. Ya, po. Como los caudales se suman, pero que también estos que se suman son iguales, al final llegamos a la conclusión de que la velocidad en CD es igual a 2 veces la velocidad en AC, o igual a la velocidad 2 veces de BC, po, ya que BC y AC son iguales. Así que ahora nos ahorramos también otra incógnita, po, ya que pasamos de definir CD en función de las dos, ahora, o sea, de las dos, de la suma de las dos, ahora por cada una, al doble de AC y al doble de DC. Ya. Entonces, ahora sí buscamos los caudales. Ahora que ya estamos certeros de varias cosas. Entonces ahora comparamos este punto cero que llamé yo. Entonces el punto cero contra el punto D. Y consideramos todo esto. Ahora puede sonar un poco raro porque estamos considerando como un punto que no es de tubería, por así decirlo, contra un punto que es de tubería. Pero en realidad lo que estamos comparando es como la energía que lleva el agua consigo misma. Es más o menos raro, pero está bien. Se puede hacer. Ahora, hacemos Bernoulli en punto cero y Bernoulli en D. ¿Cuál es la característica del punto cero? Que la velocidad en el punto cero, o sea, aquí en la superficie es cero, porque no está en movimiento. O sea, uno podría decir de que está en movimiento porque está saliendo el agua o sea, porque está saliendo el agua por acá y como que está bajando, pero no consideren esos supuestos, que no hay forma de calcularlo. Pero si uno se fija solamente en el agua y en la superficie del agua, esa agua no se está moviendo, pues no hay una velocidad que lo haga como, por así decirlo, avanzar. Entonces, o sea, en realidad, la velocidad que tiene ahí es cero. ¿Y cuál es la otra característica importante? Es que la presión en este punto, que es la presión en la superficie, es la presión atmosférica. Y también dijimos que en el punto D, dado que en el punto D salía hacia afuera, o sea, hacia la atmósfera, también es la presión atmosférica. Entonces tenemos presión atmosférica y presión atmosférica, y sabemos que estamos calculando aquí como una diferencia, por así decirlo. Nos ahorramos esa como diferencia. También, ¿qué sabemos? Que la diferencia entre este punto y el eje de las tuberías era 5 metros. Entonces ese dato al final se traduce en una diferencia de Z. O sea, en una diferencia de energía potencial. Y también tenemos las pérdidas de carga desde 0 a D. En este caso, se traducen en las pérdidas de carga de AC y de CD. Bueno, ¿y qué pasa desde el punto 0 a A? Pues? Parte en cero la cuestión. Y no, dado que como como por así decirlo, como en este trayecto desde 0 a A no hay tubería, como que no hay fluido en movimiento, no hay pérdida de carga. Y eso también nos indica de que, o sea, en realidad, dado que como que en el punto cero, o sea, en el punto cero, la velocidad es cero, al final como que podemos decir de que no hay pérdida de carga, pues, pero al final lo que decimos es que en el trayecto no hay pérdida de carga. Pues. Y también pues, porque generalmente las pérdidas de carga están asociadas a la tubería, pues, ya un caudal. Entonces, al final la pérdida de carga entre el punto de inicio y el final, o sea, los dos puntos de comparación es desde AC y CD. Y bueno, ¿por qué no somos BC? Es porque estaríamos jugando lo mismo. Al final, la pérdida de carga en cualquiera de estos dos puntos, tanto de A y de B, en comparación con el punto D, la pérdida de carga solamente considera una sola, ya que de A a C y de B a C son iguales. Al final lo que queremos decir es que desde cualquiera de estos dos puntos la pérdida de carga se toma desde aquí y en el punto C la energía es la misma. Así que la pérdida de carga se toma de cualquiera de los dos lados, pero de uno solo. Y después de B a C también. Teniendo todo eso claro, bueno, avanzamos. Que es todo lo que les dije aquí. P0 y PD, presión atmosférica, la velocidad en C es 0 y las velocidades de acá abajo es 0. O sea, las velocidades de acá abajo se relacionan en el doble. De que la velocidad de acá es el doble a una de estas. Y también que CD es 0. A yo le puse ZD es 0. ¿Y qué significa eso? Que el Z0 es 5. Aquí podría haberlo hecho al revés, o sea, Z0 es igual a 0,
hacer como mi plano horizontal igual a 0, solamente que si lo hago en ese caso, el D sería menos 5, porque está 5 metros abajo del otro punto. Pero es mejor colocarlo así porque está positivo y no tenemos tantos problemas. Es decir, el ZD colocarlo como mi plano horizontal 0 y mi punto 0 a 5 metros. Eso quiere decir que si este es 0, este es 5. Que la diferencia entre este punto y este punto es 5. Ya. Entonces ahí tenemos varias cositas. Ya. De todas esas cosas, podemos decir de que tanto, o sea, en realidad, P atmosférica es un valor, pero dado que son iguales, estos podemos sacarlos. O sea, PD y P0 quedan fuera. P0 también queda fuera, por lo que expliqué de que el fluido en la superficie, justo en la punta de la superficie, no se está moviendo. Así que era. Y después tenemos CD, que también fue. Entonces, si nos dedicamos a sacar todo eso, al final nos queda solamente en el lado izquierdo de la ecuación, nos queda solamente C0, que igual a 5. En el lado derecho nos queda la fuerza asociada, o sea, la energía asociada al movimiento del fluido, que es la energía cinemática, que está asociada a la velocidad, más las pérdidas de carga desde el punto A al punto C, que sería este factor, el segundo, más las pérdidas de carga del punto C al punto D, que sería este último factor. Ya. Pero sabemos de que la velocidad en CD es igual a 2 veces la velocidad en AC. Así que este ACD lo elevamos al cuadrado porque está al cuadrado aquí la velocidad y al final nos queda 4 AC. Porque como está al cuadrado, 2 elevado a 4. O sea, 2 elevado a 2, 4. Ya. Entonces al final, y aquí también. Entonces lo elevamos a C. En realidad esto podríamos haberlo pasado o todo AAC o todo ACD. Pero todo tiene que estar en una velocidad para que el cálculo sea más simple y podamos factorizar. Aquí podemos factorizar por AC y nos queda AC cuadrado partido en 2G multiplicado por 3 factores. Pero antes de eso, lo que necesitamos saber es asumir flujo turbulento totalmente rugoso. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? Es porque a pesar de todo, tengo que pegado. Ya está. A pesar de todo, lo que nos falta son los F, porque si ustedes hacen cuenta, este lo tenemos, este igual, que son todas las mismas velocidades. El L era lo mismo, el D también, y el G es una constante. Así que está todo en orden. Lo único que nos falta son los F, y dado que los F dependen del diagrama de Moody, y además nos faltan dos, pero en realidad, con que nos falte uno, podemos asumir flujo totalmente rugoso. Esto lo expliqué en la clase pasada, la última clase que tuve. Ya, la cosa es que esto se hace porque es el comienzo de un proceso iterativo. Y con esto me refiero a esta línea. Bueno, asumir flujo turbulento totalmente rugoso del que está acá. Este que está aquí. Este es como un punto de partida, po. Al final lo que estamos diciendo es que el flujo se mueve tan turbulento, o sea, la velocidad es tan rápida de que, de que solo, a ver, ¿cómo es la cuestión? De que solo importa la rugosidad, eso era. De que solo nos interesa la rugosidad. Y eso también es un dato que podemos saber. Y a partir de ahí vamos iterando, po, porque una vez obtenido o sea, nosotros tenemos la rugosidad y asumimos flujo turbulento totalmente rugoso, podemos calcular un factor de fricción y con ese factor de fricción podemos calcular la velocidad. Con la velocidad obtenemos un número de Reynolds y con el número de Reynolds volvemos al diagrama de Moody y volvemos a calcular hasta que la diferencia entre el F calculado y el anterior sea muy poca. O que en realidad que las velocidades que se obtienen a través de los F sean iguales. Y eso lo vamos a hacer ahora. Pero en realidad esto se hace para empezar a hacer algo, porque si ustedes ven aquí, tenemos una ecuación y dos incógnitas, po. Así que no. Bueno, en realidad no tenemos dos incógnitas, tenemos tres. Porque lo que tenemos aquí es la verdadera incógnita, po. Yo le puse un tic y me equivoqué. En realidad, CA es lo que nos falta, po, y FC y FAC también, po.
pero la diferencia es que tanto FC y FC, o sea, FAC y FCD, la podemos calcular a través del flujo turbulento totalmente rugoso. Y ahí obtenemos la velocidad y ahí empezamos el proceso iterativo que les comenté. Bueno, entonces eso es. Ya. Entonces empezamos, pum. Pero para eso necesitamos el espesor, no, espérate, ¿cómo era la cuestión? Rugosidad relativa. Y para eso necesitamos el espesor y como nos dijeron que era de acero comercial en el enunciado, dijeron que todos eran de acero comercial, bueno, vamos a la tablita que está aquí. Vemos ahí, lo dividimos en 100, que era el diámetro, pero el diámetro en milímetros, estamos dividiendo misma unidad, 0,045 milímetros y 100 milímetros, ya se nota esa rugosidad. Y esto es válido para los dos factores de fricción. Ahora, ¿por qué es válido para los dos? Porque tienen el mismo diámetro, po. Y nos habían dicho de que los dos tuberías tienen el mismo diámetro, entonces eh, la misma rugosidad relativa. Ya, entonces, ¿cuánto nos da? 0,00045. Aquí lo buscamos. Jaja, me quedo justo. Entonces, bueno, ya yo le hice como una línea aproximada, porque al final esto es como un diagrama bien grande, así que encontrar valores muy cercanos va a ser difícil, pero la gracia es que como que sepan lo que están haciendo. Ya, entonces al final, como era 0,0045, debería ser un punto entre este y este, pues, más cercano al 4 porque es 45. Entonces al final yo puse ese punto y esta aproximación es solamente por la rugosidad relativa, pues. Por eso lo estamos haciendo, pues no tiene que ver en el número de Reynolds. Así que tiramos una línea recta y nos da aquí por encima del 15, por debajo del 0,2 y por encima del 16. Así que al final yo le puse eso. Y esto es válido para los dos F. Así que tenemos ese primer factor de fricción. Y vamos e insertamos esos factores de fricción que nos faltaban acá. Entonces ahora hacemos lo que le dije de factorizar y despejar la velocidad. Entonces, factorizamos por AC partido de G, y nos queda este factor. Bueno, 4, el factor de fricción, y el factor de fricción de acá. Y el setup. Entonces al final, dejamos todos separados y calculamos. Ya, entonces primero lo que hacemos es calcular AC. Hace eso, y como sabemos que AC es el doble, por la relación por la ecuación que obtuvimos a través de la relación de los caudales, sabemos que CD es el doble. Entonces ahí tenemos AC y CD. Pero esta es la primera iteración recién. Una vez obtenía estas velocidades, volvemos a iterar en el proceso de encontrar un F refinado, por así decirlo. O sea, que la diferencia con el anterior sea muy poca. Bueno, en realidad no sé cuánto tiene que ser, cuánto es la tolerancia, es decir, cuánto tiene que ser la diferencia para comprobar un factor de fricción. Pero al menos yo le diría que si las velocidades están iguales con respecto al anterior, o el F es igual, ya podrían terminar. O es las velocidades o los F, que les den iguales. Y entonces aquí calculamos el Reynolds, y ahora sí, este Reynolds lo ocupamos para el diagrama de Moody, para calcular los F de nuevo. Porque al principio asumimos flujo turbulento en todas las tuberías, po. Y aunque las tuberías sean iguales, las velocidades son distintas, po, porque al final la velocidad en C y en D es el doble de esta. Así que por muy iguales que sean las tuberías, los F van a cambiar. No son iguales para los dos, no son iguales. O sea, como en la parte final, no son iguales, po, porque acuérdense que al aumentar la velocidad, el factor de fricción aumenta, po, porque hay mayor velocidad en el flujo y hay como mayor fricción. Ya. Entonces, calculamos los Reynolds y tenemos, al final lo que nos importa es como expresarlo en notación científica, por el elevado a 5, porque así se mueve el diagrama de Moody. Así que 3,8 y 1,4, o sea, y 1,5. Y la misma rugosidad relativa. Entonces al final buscamos la línea de la rugosidad relativa, que era la que estaba acá, ¿se acuerdan? Entonces al final es una línea como por aquí. Ya, por ahí.
aproximado. Entonces al final ponemos, ¿cuánto era? 3,8 por 10 elevado a 5. Ajustamos este número y nos da SF y el segundo era 1,5. Como este es el 2, ¿y dónde está el...? Ah, acá está el 10 elevado a 5. Por acá debería estar el 1. Con este me refiero que es el 2. Ay, lo hice mal. Ya está. Ya. Entonces el 1 debería... Y el 1 está como por acá. Y hay un par de líneas por ahí, así que al menos a mí me dio a mí. Me dio ahí. Bueno, como saben, el diagrama no es muy preciso, pero al final nos da este F y este F. Entonces, con esos nuevos Fs o nuevos factores de fricción, volvemos a calcular la ecuación, po. Y como es la misma ecuación, la ecuación no cambia, po. O sea, lo único que cambia son los valores que están acá. Así que volvemos a introducirlo y nos dan otras velocidades, po. Nos da otro AC y otro CD, po. En este caso, la diferencia con el anterior sí es significante, porque al menos, o sea, podemos ver que es 1,77 y 3,74. Y la anterior, si bien era parecida, no era tan parecida. Así que volvemos a hacer lo mismo, aquí hasta que quede un poco más refinado. En este caso, ya, en realidad, si se acuerdan de los reinos anteriores, este era 1,54 por 10 elevado a 5 y este era 3,08. Y en realidad la diferencia más o menos se puede ver, pero dado que el diagrama es tan parecido, al final los F nos dan los mismos. Porque en realidad, como la diferencia en el diagrama de 1,51 ¿era? Ya, 54 a 1,48 no es mucho, pu, y también de 3,08 a 2,99 al final es como, como que al final se terminaba siendo 3 y este 1,5. Pu. 3 y 1,5 al final nos daban los mismos F. Pu. Y como nos daban los mismos F, bueno, en realidad no están iguales. Oh, ¿sí? Ah, sí. Ah, no, no nos daban muy poquito, pero exactamente muy parecido. Pu. Entonces al final nos dan lo mismo. Pu. Porque si volviéramos a calcular los F, o sea, a volver a hacer el proceso iterativo, nos va a dar muy similar. Así que al final nos quedamos con estas velocidades. Y dado que tenemos las velocidades, calcular el caudal es re fácil. Y por multiplicar por el área, así que calcular el caudal de acá y acá es llegar y multiplicar, ¿no? Así que eso, que la diferencia de los F sea muy poca, pero en realidad como que todo eso va a depender del diagrama de Moody, que está aquí. Bueno, en mis tiempos esto lo hacemos con una ecuación. En realidad como que iteramos 3 o 4 veces y hasta que nos da o sea, y el profe nos da una tolerancia. Entonces, si era menor a la tolerancia, o sea, que la tolerancia era la diferencia entre el F anterior y el F siguiente, o sea, el F anterior y el F actual, estaba bien. Pero en realidad aquí como que la diferencia no sé qué tan diferente tiene que ser, pero al menos como en este ejercicio, que las velocidades o que los F les den igual a través del diagrama ya está bien. Ya no puede cambiar mucho por el que el diagrama es un diagrama, ¿no? Está bien. Así que, ya, preguntas finales. O preguntas. ¡Aló! Por mi parte no tengo dudas.
Mex, comparto Sí. contigo. Ya. Si no pasa nada, entonces terminó mi parte. Pues, así que ahí te paso la pantalla. Ya, ahí sí. ¿Se ve? Sí, Sí. se ve. Ya, súper. Ya, este es más cortito. El problema 13 dice, un ducto de ventilación de acero comercial tiene la sección transversal de forma rectangular de 0,2 metros y alto de 0,4 metros de ancho, con una longitud de 80 metros. Si la aspiración y descarga se hace a la atmósfera con velocidad media de aire de 10 metros por segundo, calcule la energía específica que debe suministrar el ventilador y la indicación en milímetros de columna de agua de un manómetro en U con un extremo unido a la entrada del ventilador y el otro abierto a la moto. Estos son los datos y considere que el coeficiente de pérdida en la entrada del ducto es igual a 0,5 y que el ventilador está instalado a la salida del ducto. Ya. Bueno, aquí puse los mismos datos. No nos dan el epsilon, pero como nos dicen que es un ducto de acero comercial, el acero comercial siempre va a tener este epsilon, el 4,5 por 10 a la menos 5. Ya, entonces básicamente tenemos esta situación. Aquí está el ducto rectangular con 80 metros de largo, donde tiene el ventilador al final. ¿Ya? Y para la pregunta B nos piden después calcular la presión en este punto con respecto a otro punto más alejado del ducto. Ya. Entonces nos preguntan la energía específica que suministra el ventilador, o sea, el HV. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La única forma es con la ecuación de Bernoulli, entre el punto 0 y el punto 4, que están aquí. Está como al inicio, pero un poquito alejado, y aquí también. Este punto está mucho más alejado, se supone. Ya. Entonces, la ecuación de Bernoulli va a estar dada por el punto 0 más la energía que se le debe suministrar al ventilador, y eso es igual al Bernoulli en el punto 4 más estas son las pérdidas regulares y singulares. Y entonces descomponemos la ecuación y nos queda esto, donde aquí están las pérdidas regulares y aquí están las singulares. Entonces, sabemos que como los puntos 0 y 4 no están en el ducto, simplemente son iguales a la presión atmosférica. Por lo tanto, estas se pueden ir. Y también sabemos que la velocidad en el punto 0 y en el punto 4 es igual a 0. Así que estas también se van. Así que simplemente nos queda la ecuación que la energía que se le debe suministrar al ventilador es igual a la sumatoria de las pérdidas singulares y regulares. Por lo tanto, nos queda así. Con la pérdida, bueno, en las pérdidas singulares tenemos la pérdida que se genera por la entrada al ducto, que se genera aquí, y la de la pérdida por pasar por el ventilador. Está en el punto 3, que esa no los dan, que es igual a 0,5. Ya, entonces, bueno, haciéndolo por partes, primero calculando las pérdidas regulares, sabemos la, la velocidad media, que es 10, y tenemos que calcular el diámetro hidráulico. Y como en este caso, como es un ducto rectangular, se calcula de esta forma y nos dicen los datos, sí que el diámetro hidráulico es 0,267 metros. Ya, por lo tanto, como tenemos esto y la viscosidad, simplemente calculamos el Reynolds que nos da 133.500. Ya, ahora también tenemos el epsilon y tenemos el diámetro hidráulico. Entonces, calculando nos da esto. Y como son datos exactos, simplemente nos queda calcular el F, que es por el diagrama de Wood, que nos da esto aproximadamente. Tampoco hay que ser tan exacto en esta parte, pero eso es lo que más o menos le debería dar, o cercano.
Y ahora para las pérdidas singulares, aquí ya sabemos que esta es por la pérdida. Un momento. Ah, no, nos dice la pérdida en la entrada del ducto. Perdón. Ya, sí, eso. Me equivoqué. Ya está en la entrada del ducto y esta es la por donde pasa Ah, no, esta es cuando se sale el ducto, que es igual a 1. Eso está en la literatura, si no me equivoco. Y entonces simplemente conocemos todos los datos y reemplazando en esta ecuación nos da que la energía que se le debe suministrar al ventilador es igual a 35,93 metros. Como observación, esta pérdida singular significa que toda la energía cinética del flujo se disipa cuando el flujo pasa a la atmósfera. Eso como observación. Ya, ahora para calcular la altura que se genera por la diferencia de las presiones en el punto 2 y en el punto 4, que es este. Bueno, aquí hay una observación también, que al medir las presiones con un manómetro solamente opera la presión estática de las pérdidas de carga. Por lo tanto, la velocidad en esos puntos, en 2 y 4 es 0. Bueno, el 4 ya sabemos, pero este también es 0. Y esto también se debe a que, por ejemplo, si nosotros metemos en el ducto un tubo de manómetro de mercurio, si el flujo está corriendo para allá, el tubo queda perpendicular al flujo, por lo tanto no mide la velocidad. En caso contrario, si tuviéramos un tubo de pitot, sí se podría medir la velocidad. ¿Ya? Y ese dato, como no hay un tubo de pitot, obviamente no lo tenemos, por eso se considera la velocidad igual a 0. Eso básicamente. Y así que tenemos este dato, la presión, esta es la que no conocemos, la presión en el punto 2, y la presión en el punto 4 ya la tenemos. Así que simplemente despejamos la presión 2 y nos queda que es igual a 100.902 pascales. Ya, ahora para el cálculo de H sabemos que la presión en 2 es igual a la presión en 4 más la densidad del agua. Sí, porque el manómetro tiene agua, si mal no recuerdo, por G y por la altura. Ahí está la incógnita. Y entonces, como conocemos ahora P2, bueno, aquí hice la corrección de la fórmula, como P2 es menor a P4, simplemente se intercambian los lugares y nos queda así. Así que reemplazando todos los datos que conocemos, nos queda que el H es igual a 0,0432 metros. Ese es todo el ejercicio. Bueno, en la única como cosa importante que había que tener en consideración era esta parte de aquí. Que el otro es súper sencillito. ¿Alguna duda? Por mi parte no tengo duda. Súper. Sí, así. Esto sería toda la ayuntía por hoy día.